Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. Una Corte Federal de Apelaciones ratificó que DACA es ilegal. Se cree que el caso tenga que revisarlo otra vez la Corte Suprema. El FBI se enfrenta a una demanda que le obliga a hacer públicas las conversaciones que mantuvo con Facebook, presionando para suprimir la información sobre la laptop de Hunter Biden en la red social. Imágenes de una cámara corporal muestran a un hombre en Florida que trataba de evadir su arresto usando a su propio hijo como escudo. Al menos 20 personas murieron en un atentado en el estado mexicano de Guerrero, entre ellas un alcalde, mientras que en Morelos, una legisladora también fue asesinada a tiros. Una Corte Federal de Apelaciones dictaminó el miércoles que DACA, acción diferida para los llegados en la infancia, es ilegal. El programa protege de la deportación a ciertos inmigrantes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños. Tenemos más detalles. El expresidente Barack Obama creó el programa DACA en 2012. A los que se benefician de DACA a veces se les llama Dreamers o soñadores por la propuesta Dream Act que el Congreso nunca aprobó. El programa ofrece a los beneficiarios una prórroga renovable de 2 años para evitar la deportación, así como autorización de trabajo y acceso a la seguridad social. El juez federal de Texas, Andrew Hannon, declaró ilegal a DACA en 2021. Consideró que el programa no estaba sujeto al periodo de notificación y debate público que exige la ley federal. Hannon también dictaminó que DACA era inconstitucional porque el Congreso nunca autorizó al Poder Ejecutivo a conceder aplazamientos de deportación a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Las nuevas solicitudes fueron bloqueadas, pero la política se mantuvo para los que ya estaban inscritos. El gobierno de Biden apeló la decisión, enviando el caso al Quinto Circuito. La Casa Blanca emitió un conjunto revisado de normas DACA en agosto de este año. Estas normas se sometieron a debate público con la esperanza de sobrevivir contra las demandas que las impugnaban. Las nuevas normas entraron en vigor el 1 de octubre. El miércoles, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos ratificó la decisión de Hannon de 2021 de que DACA es ilegal y le devolvió el caso para que examinen las revisiones de Biden. El Departamento de Justicia de Estados Unidos defendió el programa ante el Quinto Circuito junto con el Estado de Nueva Jersey, organizaciones de defensa de los inmigrantes y una coalición de empresas que incluyen a Amazon, Apple, Google y Microsoft. Argumentan que los beneficiarios de DACA se convirtieron en motores productivos de la economía estadounidense, creando y manteniendo puestos de trabajo y gastando dinero. Por otro lado, Texas y otros 8 estados de tendencia republicana argumentan que se ven perjudicados financieramente cuando se permite a los inmigrantes permanecer en este país de forma ilegal, diciendo que se incurre en cientos de millones de dólares en atención médica, educación y otros costos. También argumentan que la Casa Blanca se extralimitó en su autoridad al conceder beneficios migratorios que solo el Congreso debería aprobar. DACA llegó ante la Corte Suprema en 2 ocasiones, primero en 2016 y luego en 2020. Se espera que vuelva por tercera vez. Se publicó en Internet una lista secreta que detalla algunos de los documentos incautados al expresidente Trump y la Corte acelera la apelación de la administración Biden contra la orden del perito especial de Trump. Veamos. Se publicó en Internet una lista secreta que detalla algunos de los documentos incautados al expresidente Trump, que un juez ordenó que permanecieran clasificados. La lista de 5 páginas incluía descripciones específicas de los documentos incautados en Mar-a-Lago que el gobierno separó por estar potencialmente protegidos por el privilegio abogado-cliente. La lista estaba dentro de 2 anexos que se adjuntó a un documento presentado en la Corte como clasificado por el Departamento de Justicia. El documento principal se reveló el lunes por orden del juez que supervisa el caso, pero dijo explícitamente que los anexos debían permanecer clasificados para proteger las exigencias del privilegio abogado-cliente. Un periodista de Bloomberg obtuvo la lista del expediente judicial y la publicó en Internet. Dijo que los anexos parecían estar inadvertidamente en los archivos públicos durante un tiempo. Desde el miércoles los documentos volvieron a estar clasificados. El miércoles, una Corte de Apelaciones de Estados Unidos accedió a la solicitud de la administración Biden para acelerar la consideración de una apelación de la orden de Trump que presentó el perito especial en el caso de la redada. La Corte ordenó al gobierno que presente un escrito inicial antes del 15 de octubre. Trump tiene que responder antes del 11 de noviembre y el gobierno contestará la respuesta de Trump antes del 18 de noviembre.
Trump se opuso a la solicitud diciendo que viola las normas federales que dan a los apelados 30 días para responder a los escritos principales. El expresidente habló el miércoles en la conferencia de liderazgo hispano en Miami, criticando esta investigación y las anteriores. El armado Departamento de Justicia y el politizado FBI están gastando millones y millones de dólares en esta continua caza de brujas que comenzó de varias formas, todas diferentes. Rusia, 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 la burla del primer impeachment, la burla del segundo impeachment, el informe Mueller. Y agregó que la investigación del informe Mueller no encontró evidencia de colusión con Rusia. A continuación, le ofrecemos una perspectiva interna sobre lo que ocurrió cuando el FBI arrestó a un defensor de la vida hace 2 semanas. Arlene Richard de NTD habló con el abogado del activista, quien dice que el gobierno no tiene un caso. Aquí le tenemos más información. Un activista provida fue acusado penalmente el año pasado por un incidente en el que estuvo involucrado un acompañante de abortos. El asunto fue desestimado por el fiscal del distrito local, pero luego el activista Mark Houck recibió una visita sorpresa. Al menos 20 agentes federales estuvieron fuera de la casa de Houck, 15 vehículos de las fuerzas del orden estacionados en su césped, con las armas desenfundadas. El FBI detuvo a Houck basándose en una acusación del caso desestimado que presentó Bruce Love. NTD habló con el abogado de Houck, Peter Brin, sobre lo ocurrido. 3 meses antes de que el señor Houck fuera detenido por el FBI, un abogado de Thomas More Society se puso en contacto con el Departamento de Justicia. ¿Qué le dijo y cuál fue su respuesta? Así que nuestro Matt Heffron, un ex fiscal federal senior, se puso en contacto, hizo 2 llamadas telefónicas y envió un seguimiento por escrito al fiscal adjunto de Estados Unidos diciendo 2 cosas. Una, que no tienen un caso, pero luego, número 2, y muy importante para el tema de la redada que ocurrió más tarde, dijimos, si usted decide acusar, a pesar de no tener caso, presentaremos a Mark en respuesta a la citación. ¿Cuál fue la respuesta del Departamento de Justicia? Silencio absoluto. Hasta ese viernes 23 de septiembre recibimos un correo electrónico de ellos que decía, tenemos a sus clientes bajo custodia. Brin dijo que los cargos del gobierno entran en conflicto con la denuncia penal de Love. La gran diferencia es que en la acusación federal alegan que hubo 2 instancias en el día en cuestión. La denuncia de Love solo menciona un incidente. Brin dijo que ese incidente no violó la ley federal. Entonces, ¿por qué se acusó a Houck? Están tratando de asustar a la gente buena provida para que no estén fuera de las clínicas de aborto del país. Los miembros del Partido Republicano del Comité Judicial del Senado enviaron una carta al fiscal general Merrick Garland el 28 de septiembre y le preguntaron por qué se había acusado a Houck. NTD también se puso en contacto con el Departamento de Justicia con la misma pregunta. Hasta ahora no hemos obtenido respuesta. Mientras tanto, el FBI dijo en un comunicado la semana pasada que manejó el asunto profesionalmente en línea con las prácticas habituales y que los informes sobre el número de agentes presentes es una exageración. Arlene Richards, NTD Noticias, Nueva York. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre los saqueos en medio del caos después del paso del huracán. Regresamos. A América Latina pode, nesse momento, ser o grande farol para a nova esquerda que nós precisamos criar no mundo. Nós estamos cercados de bandeiras vermelhas. Las preguntas me parecieron demasiado importantes para ignorarlas. Temos outras poucas potências de olho no Brasil. ¿Qué intereses extranjeros hay en esta disputa? Há riscos de ataques de diversas formas e origens. Quise llegar a la verdad de estos hechos y de lo que significa. Virtually every country in Latin America is now going down the Sao Paulo Forum Road, the Workers' Party model. Isso acaba por transformar esses países em narco-estados. É o último bastião da América do Sul. Se cair o Brasil, é um perigo muito grave para todas as Américas. One of the most critical elections in world history. It's not just about Brazil. This is about the entire Latin America. This is about the entire Western Hemisphere. And if the Western Hemisphere falls, that's it. That's a communist world. So
That's the short answer. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del Este. El presidente Joe Biden viajó ayer a Florida y se reunió con el gobernador Ron DeSantis. El presidente estuvo allí para ver de primera mano las consecuencias del huracán Ian. Aseguró a los habitantes de Florida que el gobierno federal estará allí para ayudar con la reconstrucción. Tenemos más detalles sobre la visita de Biden. Biden y DeSantis dejaron a un lado sus diferencias y se reunieron con las víctimas del huracán el miércoles. Todo, esta histórica, titánica e inimaginable tormenta, lo hizo pedazos. Hay que empezar de cero. Hay que volver a moverse. Y va a llevar mucho tiempo. No semanas ni meses. Va a llevar años. Que todo vuelva a arreglarse. Los esfuerzos de limpieza y reconstrucción podrían costar miles de millones de dólares a los contribuyentes. El presidente prometió ayuda federal en Florida a largo plazo. No nos iremos hasta que esto se termine. Las personas que huyeron de la ira de Ian en la isla de Sanibel ya pudieron regresar en barco. Yo estoy asombrada. Esto es increíble. Casi todas las estructuras de la isla tienen algún tipo de daño. El gobernador de Florida ordenó al Departamento de Transporte que ponga en marcha inmediatamente las reparaciones en el puente de la isla de Sanibel y trasladar a los técnicos por aire para restablecer la energía. Poder empezar a inspeccionar los daños y crear un plan de restauración. Les diré que hoy estuve en Sanibel. Se puede sobrevolar en helicóptero y ver los daños, pero no se hace justicia hasta que se está sobre el terreno y se ven los postes de hormigón de los servicios públicos cortados por la mitad, los cables de alta tensión por todas partes y las enormes cantidades de escombros. Parte de la ayuda federal que recibirá Florida por la tormenta incluye $13,000 millones en los próximos 5 años para carreteras y puentes. Hasta el martes, cerca de 400,000 hogares y negocios seguían sin electricidad. Según las autoridades locales, el huracán se cobró la vida de al menos 120 personas cuando atravesó el estado. Y en medio del caos que ha provocado el huracán Ian, algunas personas están aprovechando de la situación para saquear. Un sheriff está advirtiendo sobre este problema que podría empeorar. William Snyder, sheriff del condado de Martin, Florida, dice que no espera que los saqueos disminuyan. Dijo al medio local TC Palm que los saqueadores comenzaron a robar poco después de que el huracán Ian tocara tierra la semana pasada. Dijo: era muy temprano y algunos de los saqueos ya estaban comenzando, pero creo que empeorarán progresivamente a medida que la gente esté más desesperada. La semana pasada, el sheriff Snyder y un equipo fueron enviados a ayudar en las secuelas, al recibir informes de personas que robaban generadores de gas. Otro informe dice que una casa estaba ardiendo después de que el propietario pusiera un generador en el garaje para evitar que lo robaran. El sheriff Snyder señaló lo vulnerable que es la sociedad cuando se queda sin electricidad y agua. Mientras tanto, otros funcionarios de Florida, incluyendo al gobernador Ron DeSantis, están advirtiendo a los posibles saqueadores que no ataquen a las víctimas del huracán, porque podrían no salir con vida. Durante una conferencia de prensa la semana pasada, DeSantis señaló que muchos residentes de Florida tienen armas de fuego. Puedo decirles que en el estado de Florida nunca se sabe lo que puede estar acechando detrás de la casa de alguien, y yo no me arriesgaría si fuera ustedes, ya que somos un estado a favor de la segunda enmienda. DeSantis dijo que vio un cartel fuera de un negocio dirigido a los posibles ladrones que decía: tú saqueas, nosotros disparamos. El martes, Carmine Marcino, sheriff del condado de Lee, se sumó a la advertencia del gobernador, luego de que 4 personas, incluyendo 3 inmigrantes ilegales, fueran detenidos por el saqueo de la semana pasada. El sheriff Marcino dijo: tenemos la ley y el orden, y los buenos residentes estarán a salvo y seguros. Hicimos arrestos en estos incidentes. Puede que entres, pero serás arrestado. Florida goza de las llamadas leyes Defiende tu terreno y la doctrina del castillo en sus libros.
Estas permiten a las personas que sienten una amenaza razonable de muerte o daños físicos o que se enfrentan a invasores en su hogar responder con el uso de la fuerza en vez de huir. En Florida, un hombre fue acusado de utilizar a su hijo de casi 2 años como escudo humano mientras intentaba evadir su arresto. Las imágenes de la cámara corporal de la oficina del sheriff muestran los detalles de cómo ocurrió todo. Solo una advertencia, las imágenes pueden ser perturbadoras para ciertas personas. Show me your fucking hands, dude. Put the baby down. Put the kid down. Él es Brandon Leonard, sosteniendo a su hijo de 23 meses. Ahora está bajo arresto por presuntamente secuestrar al pequeño de su novia, la madre del bebé, y utilizarlo como escudo humano. Una declaración jurada de cargos de la oficina del sheriff del condado de Flagler, Florida, afirma que tenía un arma de fuego mientras se alejaba de la casa que compartían, lo que dio lugar a una persecución a gran velocidad, que terminó en un restaurante de comida rápida en Palm Coast, a unas 12 millas al sur de su casa. El niño no resultó herido y fue identificado como BL. Una advertencia, las imágenes a continuación pueden ser violentas o perturbadoras. Put the kid down, dude. Put the kid down. El agente dispara su taser. Rescatan al bebé. Pero Brandon Leonard no paró y el pequeño llorando llama a su padre. Se produce una escena de locos, con los agentes y el K-9 ladrando, aún intentando detener al sospechoso. En la declaración jurada, un alguacil dice que el sospechoso le dijo más tarde que decidió tomar a su hijo y salir de su casa cuando, cito, un vecino le miró de forma extraña y le dio mala vibra. Stop resisting, you're gonna get tased. You're gonna get tased. Put your hands back. Tango. Hands behind your back. La declaración jurada dice que el sospechoso continuó resistiéndose a pesar de que se le dieron, cito, órdenes fuertes, precisas y legales, y se le volvió a disparar con el taser. Finalmente lo esposaron, después de la ayuda del K-9. Brandon Leonard fue atendido por las mordeduras del perro y fue acusado de 4 delitos graves, incluyendo el secuestro de un menor. El FBI se enfrenta a una demanda que pretende obligarle a hacer públicas las conversaciones que mantuvo con Facebook. Se trata de una advertencia que el FBI hizo al gigante de las redes sociales. Esa advertencia llevó a Facebook a suprimir la noticia sobre el portátil de Hunter Biden. La demanda fue presentada el martes por America First Legal en una corte de distrito de Washington, D.C. Mark Zuckerberg reconoció que Facebook suprimió la historia del New York Post. La historia se centraba en los correos electrónicos que supuestamente se recuperaron de un ordenador portátil propiedad del hijo del entonces candidato presidencial Joe Biden. Zuckerberg dijo que la aparente censura se produjo después de que el FBI le hiciera advertencias sobre la desinformación rusa. Esos correos electrónicos, según el Post, mostraban un vínculo directo del presidente Biden con los dudosos negocios de su hijo en China y Ucrania. Zuckerberg dice que el FBI no mencionó específicamente la historia del portátil. Sin embargo, Facebook pensó que encajaba en un patrón que el FBI describió y decidió limitar su alcance. Y pasando a nuestra siguiente nota, un juez federal dictaminó que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, debe testificar en una demanda. Busca bloquear posibles cargos penales contra los proveedores de abortos que ofrecen sus servicios fuera del estado. Las organizaciones sin fines de lucro que presentaron la demanda solicitaron que Paxton aclare sus afirmaciones anteriores que se hicieron sobre la aplicación de la Ley de Activación de Texas en lo que respecta a los abortos fuera del estado. Ellos argumentan que sus declaraciones violan sus derechos de la primera enmienda para hablar y financiar la atención del aborto y restringen su capacidad para facilitar los abortos fuera del estado. Según una declaración jurada presentada en la Corte Federal la semana pasada,
Un agente judicial se presentó en el domicilio de Paxton para entregarle una citación para que comparezca en una audiencia judicial. Dice que el fiscal general huyó en un vehículo conducido por su esposa. Paxton refuta esa versión de los hechos. Dijo en las redes sociales que salió de su hogar para evitar a un desconocido que estaba fuera de su casa. Dice que los conservadores enfrentan amenazas de seguridad que no tienen cobertura de los medios de comunicación. Vamos a un breve corte, pero antes quiero aprovechar para recordarle que se suscriba a nuestro canal de NTD en español y active la campanita para recibir notificaciones. Suscríbase también a Epoch TV si es que aún no lo ha hecho, ingresando a es.theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos. Saludos desde En Primera Plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Mientras la ideología de género se enseña cada vez más en las escuelas, ¿qué pueden hacer los padres para contrarrestar esta ideología en la educación de sus hijos? La presidenta del Institute for Women Health, Valerie Huber, habló con NTD en el Congreso Mundial de las Familias para saber más al respecto. La presidenta del Instituto para la Salud de la Mujer, Valerie Huber, habló con NTD Español sobre cómo su organización está apoyando a las familias de todo el mundo a través de eliminar ideologías que dañan a la familia. Lo que decimos es, eliminemos la ideología en el tema de proteger a la familia. Quitemos la ideología en el tema de mejorar la salud. Centrémonos en defender cada vida humana, independientemente de dónde se encuentren, reconociendo que sin una familia fuerte no solo se desmoronan las sociedades y civilizaciones, sino también la unidad familiar y cada uno de sus miembros como resultado. Para contrarrestar a la ideología de género que se está enseñando en algunas escuelas públicas de Estados Unidos, Huber recomienda que los padres estén muy comprometidos e involucrados en la vida de sus hijos. Entonces, si hay algo que se enseña en su escuela local que va en contra no solo de sus valores, sino que en realidad pone a su hijo en riesgo, entonces deben tomarlo al siguiente nivel y unirse con otros padres para proteger a sus hijos contra ese tipo de mala educación. Dijo que eso significa que si su hijo va a la escuela, entonces como padre necesita saber qué se está enseñando, necesita revisar el plan de estudios, revisar cualquier recurso auxiliar, tener conversaciones con sus hijos para comunicar sus valores. Respecto a las acciones que la administración Biden está tomando para promover el aborto en todo el mundo, Huber lamentó que la administración Biden esté ejerciendo presión en América Latina. Lo que yo diría es que nadie defenderá los valores de un país si ese jefe de Estado, esos parlamentarios y esos ciudadanos no se ponen de pie y los defienden. Huber señaló que existen maneras de negociar donde se mantiene la soberanía y al mismo tiempo se mantienen las relaciones con gobiernos extranjeros. Al menos 20 personas murieron y 2 resultaron heridas tras un atentado ocurrido ayer en una oficina del gobierno en México. Los ataques se produjeron en la localidad de San Miguel Totolapan, en el estado de Guerrero. Fueron asesinados un alcalde y su padre, quien era un exalcalde, según el gobierno estatal. Los agujeros de bala cubrieron la fachada del edificio gubernamental.
El alcalde estaba en medio de una reunión cuando los hombres armados abrieron fuego desde la plaza principal. La violencia aumentó en el estado de Guerrero en la última década. Esto se debe al creciente número de cárteles. Los cárteles compiten por el control de los cultivos de amapola y por las rutas del narcotráfico. En otro estado mexicano, ayer miércoles, una legisladora estatal fue asesinada a tiros frente a una farmacia. Y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra emisión nocturna a las 10 de la noche, hora del este, por epochtv.com/ES, la plataforma gratuita del Epoch Times en español. Que tengan una excelente tarde.